Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar el día de hoy sobre la filosofía de la liberación, que es un texto de representación filosófica de la economía política. En este caso nos vamos a enfocar en Enrique Dussel. Bueno, para dar un mejor entendimiento a esta teoría, decidimos partir por la teoría de centro-periferia. Esta teoría data de los años 50 y es una teoría que se construyó para explicar el estancamiento de América Latina, las desigualdades y el desequilibrio en el sistema económico global que se vivían en ese tiempo. La teoría centro-periferia describe un orden económico mundial y se divide entre un centro hegemónico y una periferia que, que será menos desarrollada. Pero bueno, ¿qué quiere decir con esto? Esta teoría nos cuenta que el mundo está dividido entre dos tipos de países, que son los países centros o centrales y los países periféricos. Con países centrales, tal vez si no te suena, se conoce también como países desarrollados. ¿Cuáles son estos? Pues son los que extienden su dominio por todo el sistema mundial. Básicamente forman parte en jerarquización forman parte de los que están hasta arriba. Entonces, con esto logran ser influyentes de diferentes modos en el resto de los países. Los países centro reciben este nombre porque básicamente encaran más rápido el proceso industrial, dejando al resto de los países como proveedores de materia prima. Estos países suelen ser potencias mundiales y algunos de ellos son como Estados Unidos, Francia, Japón, Rusia o Alemania. Y bueno, por otro lado tenemos a los países periféricos. ¿Cuáles son estos? Pues son los especializados en la producción y en la exportación de materia prima, pero también están especializados en la importación del producto ya hecho. Y bueno, tal vez te estás preguntando, entonces, ¿de qué sirve el país central si el país periférico básicamente lo tiene todo? Bueno, pues si quieres darle un punto de vista más profundo a esto, puedes investigar un poco sobre la teoría de la dependencia y ahí se habla más a profundidad sobre cómo sucede todo este movimiento. Muchos de estos países forman parte de América Latina y algunos de estos son Afganistán, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba y Colombia. Pero bueno, la economía no es la única que se vio afectada por los países centrales, sino también la filosofía, porque a partir de toda esta teoría centro-periferia se desarrolló la filosofía occidental. Dussel cuestiona la filosofía occidental porque él dice, ¿a qué se debe que la cultura europea sea el centro de las teorías filosóficas y del movimiento del mundo? Pues aquí vemos un claro eurocentrismo, ¿no? Entonces, él dice, la filosofía occidental representa el centro hegemónico, que son los países que ejercen supremacía sobre el oprimido, que en este caso sería América Latina. Entonces, yo voy a desarrollar una teoría y dice, bueno, yo voy a crear una teoría que busque una ruptura de este pensamiento hegemónico eurocentrista que la filosofía occidental promueve alrededor del mundo. Y es en 1973 donde publica la filosofía de la liberación. Esta filosofía da un punto de vista latinoamericano, entonces lo publica a modo de manifiesto sobre la idea de la posibilidad de filosofar desde y para los pobres y oprimidos. Entonces aquí nace la filosofía de la liberación, que es una crítica hacia la ideología, los instrumentos encargados de reproducir el sistema cultural, social y económico impuesto por Occidente hacia Latinoamérica. Esta filosofía data desde otra perspectiva y ya no desde el yo cartesiano, o sea, desde la mente del individuo, desde el individualismo, visibilizando la presencia del otro
Asimismo, pensando y repensando los problemas filosóficos desde esa perspectiva, pero también aceptar que el pensamiento no occidental es legítimo. Una de las características de la filosofía de la liberación es que se trata de un nuevo modo de reflexión concreta, histórica e inculturada, orientada a la acción. También trata de superar la relación sujeto-objeto como la pura dialéctica de opresión-liberación. Esto se da mediante la exteriorización con el otro y la alteridad. La alteridad es un concepto muy importante dentro de la filosofía de la liberación porque nos muestra una visión más allá, una reflexión sobre el otro. Es pensar desde la perspectiva del otro. Dussel decía que el hombre necesita de la alteridad del otro para alimentar su propio ser en la pluralidad que nos rodea. El discurso metodológico que Dussel nos da sería con el método analéctico. Dussel dice que la filosofía occidental se sitúa desde el fetichismo, o sea, desde el capitalismo, desde ver que todo es para mí, de no ver al otro y de ver todo desde un punto narcisista e individualista. Dussel lo que intenta es ir contra de, o sea, nos plantea un antifetichismo, que es una mirada más colaborativa e integrativa entre países. Muy bien, como ya se nos mencionó anteriormente al inicio de la presentación, lo que es la filosofía de la liberación y en qué consiste, aquí vamos a tratar de aterrizarlo un poquito más a cómo se aplica en Latinoamérica. Y se va a entender que la filosofía de la liberación latinoamericana parte de la necesidad de superar la dominación, que puede ser entendida como una relación entre dos instancias. Aquí puede ser personas, clases sociales o países. Partiendo del ejemplo de personas, se va a entender que es una relación entre persona A y persona B, en la que la persona A tiene el poder de decisión de lo que es fundamental respecto a la persona B. Por su parte B, quien es dominado sufre como resultado y va a tener una falta de posibilidades de desarrollo, una limitación, y esto quiere decir todo lo que se considera malo. Un ejemplo de cómo se vive la filosofía de la liberación lo encontramos en lo que nos menciona Miguel León Portilla en su libro La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, en el cual nos propone la existencia de un tipo de pensamiento filosófico que se daba entre los antiguos mexicanos. Nos permite conocer la manera en la que los antiguos mexicanos conocían, entendían y reflexionaban el mundo. Dicho de otra manera, nos permite tener acceso a su pensamiento filosófico. Dentro de estos escritos se reconoce la importancia de los llamados tlamatinime o conocedores de cosas, que eran los que se consideraba como filósofos de la época. Se describe la figura del sabio o del filósofo como aquel que tiene la misión de enseñar a los hombres para hacer que aparezca y se desarrolle en ellos un rostro. El pensamiento náhuatl prehispánico, como lo indica León Portilla, está alejado completamente de cualquier forma de racionalismo, pero no por eso deja de ser filosofía, pues en él sigue habiendo concepciones, símbolos y atisbos de una profundidad que pueden dar un nuevo sentido y apoyo a nuestras vidas. Partiendo de la idea de la filosofía de la liberación, donde ya explicamos que consistía en buscar salir de la opresión y la imposición de los ideales de las fuentes sobre los oprimidos, podemos partir de esa idea y recordar, yéndonos un poquito más para atrás, la época de la conquista como un claro ejemplo de esto, donde las civilizaciones antiguas que existían en México ya se encontraban establecidas, ya tenían sus propias creencias, costumbres, filosofías, estilos de vida, pero cómo todo esto fue arrebatado por aquellos que se sentían superiores y con el poder de hacer con ellos lo que quisieran, como fue imponerles la religión, nuevas costumbres, despojarlos de todo esto que ellos ya conocían y que estaban acostumbrados a vivir porque es algo que traían desde sus orígenes, y cómo tienen que adaptarse a un cambio
y si no lo hacen, pues simplemente ya no podían estar ahí. Eh, Hoy en día se observa todavía esto en los pueblos indígenas de México o las civilizaciones que se han tenido que ver en la necesidad de desplazarse de sus hogares o lugares de origen para tener que buscar otro hogar o sin ir tan lejos, un lugar donde puedan seguir llevando a cabo sus actividades, las cuales ya no pueden realizar porque la sociedad actual los excluye o no los toma en cuenta. Pero al final de cuentas, estas costumbres y creencias son su estilo de vida, son de lo que ellos crecieron y de lo que de alguna manera buscan preservar para que no se pierda su cultura en el contexto sociocultural en el que se lleve la actualidad del país. Bueno, ¿qué tal? Yo les voy a hablar acerca de un punto de vista también sobre esta filosofía de la liberación ah, por la parte de Colombia. Esta es una entrevista que se realizó por un grupo de investigación del desarrollo humano y social del programa de psicología de una universidad en Pasto, Colombia. Esta entrevista fue hecha en 2018 y fue aceptada y publicada, perdón, en 2019. Fue publicada pues por la universidad y por ellos mismos y aceptada por los participantes de, de la entrevista. Ok. En la primera pregunta que se hacía es ¿cuál es su opinión sobre la geopolítica, la realidad actual de Latinoamérica y el Caribe? Les voy a ir leyendo la respuesta y después de eso les voy a dar una breve explicación. La situación geopolítica es muy delicada y no se pueden ignorar indicios muy peligrosos con múltiples facetas. Lo relevante es que están siendo estudiados e informados por especialistas de relieve, aunque de modos a veces dispersos y no fáciles de acceder para un público general, siempre tomando en cuenta que los medios de desinformación hacen su tarea meticulosamente y en relación con servicios de inteligencia. Parte de esto que menciona es por lo que les voy a mencionar ahorita en adelante, porque como ya pues se habló anteriormente, la filosofía de la liberación nos hablaba en esta parte de lo que pretendía pensar acerca desde la otra persona, que era lo que los distinguían o por qué eran sus comportamientos, actitudes, etcétera. Y por eso es que hace estas enumeraciones de cosas que han pasado a lo largo de la historia. Una de ellas como el muro en la frontera de México y Estados Unidos, que se puede considerar como una agresión o indiferencia. En Venezuela, que sigue sin ser auténtica una ayuda que se presenta ahí. La presencia en Haití, que puede haber también. Un abandono de Puerto Rico que después del post-huracán que hubo. Un supuesto accidente del submarino en Argentina que fue durante, según un batallón de guerra que no se pudo comprobar del por qué había sido. En fin, presencia enmascarada por todos lados de Fuerzas Armadas y de inteligencia, la mayor parte de origen gringo en la región. La invitación es ir a profundizar en estas cuestiones con todo detalle y rastrear información pertinente, a sabiendas de que no es fácil la tarea, pero forma parte de los desafíos que enfrentamos y no solo en la región, sino a nivel mundial. Esto lo veo como por la explicación que tiene diferentes lugares, regiones, países en este. Buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre otra obra de Enrique Dussel que se titula Filosofías del Sur. Aquí, em, en esta propuesta de Enrique Dussel, se ofrece un sitio a todas las tradiciones de pensamientos y a los que llama excluidos en el diálogo internacional contemporáneo. Aquí destaca los textos amerindios, el pensamiento árabe y la narrativa del África Bantú, separándolos de su carácter exótico, y se ofrecen como esquemas críticos con razonamientos que parten de una realidad específica para hacer comprensible la conformación compleja del mundo actual. Esto se va relacionando con los pueblos yumanos, los Kumiai y los Pai Pai, que el pueblo Kumiai
es un pueblo binacional que habita en el noroeste de México, en los municipios de Ensenada, Tecate y en el caso de los que habitan en Estados Unidos, habitan al sur de California. Los Kumeyaay, junto con otros pueblos y humanos, forman parte de esta gran familia lingüística Hokkana, como lo son los Cucapá, los Paipai, los Cochimís y los Quiliwa. Estos pueblos originalmente vivían de la caza y la recolección, como, y también son de los pocos pueblos que se puede decir que son prácticamente recolectores. A cada uno de los pueblos, la naturaleza les impone lógicas de funcionamiento y esto varía dependiendo en qué parte estén asentados o varía dependiendo de en qué parte, de hacia qué parte, perdón, se van expandiendo o se van volviendo a asentar. Como mencionó mi compañero anteriormente, eh, algunos de estos pueblos se van, bueno, se arraigan o se, se arraigan mucho a la idea de querer continuar con sus costumbres para que no se pierdan, lo que va ligado a lo que sería la filosofía de la liberación. Em, ya dependiendo de dónde se vayan asentando, es cómo va variando la ecología y, por ejemplo, los que están asentados en Baja California em, se arraigan dependiendo de la ecología de este lugar. De todos los pueblos y humanos, el Kumeyaay es el más numeroso y viven en los alrededores del Valle de Guadalupe, eh, Puntas de Mejía en Tecate y la Huerta en Ojos Negros. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.